Amigos, en esta oportunidad les voy a demostrar cómo trabajar un laboratorio de química con rigor. La práctica se denomina obtención de oxígeno y la competencia que vamos a desarrollar es, en primera instancia, ilustrar una reacción química para obtener este gas, luego expresar el proceso formalmente, luego mostrar su análisis estequiométrico y por último evidenciar la relación que tiene el gas producido con el fenómeno de la combustión. Aquí tenemos una lista de materiales y reactivos que hay que tener para esta práctica. Veamos que hasta el mínimo detalle hay que tenerlo en cuenta para que la práctica sea un éxito. Entonces, procedamos a realizar la práctica. Tenemos un soporte universal con su respectiva pinza, un balón de desprendimiento lateral con su tapón, en el cual vamos a utilizar como reactivo en primera instancia el clorato de potasio, que es una sal de color blanco que al descomponerse nos va a permitir obtener el oxígeno. Utilizamos una espátula lo más limpia posible y extraemos una muestra del clorato, el cual depositamos en el balón de desprendimiento lateral. Luego vamos a utilizar una sustancia que va a actuar como catalizador, la cual se denomina óxido de manganeso 4. Pero antes de usar la espátula debemos limpiarla para evitar contaminar el catalizador. Entonces tomamos una muestra, en este caso pues estaba como un poco deteriorado el envase, pero vemos claramente que el óxido de manganeso se encuentra en estado sólido, de color negro, y dijimos que es un catalizador. ¿Por qué? Porque esta sustancia no se va a consumir en la reacción química, sino que esta sustancia lo que va a permitir es que la reacción química se logre a mayor velocidad, lo que indica que si no tenemos esta sustancia también se podría llevar a cabo el proceso, pero entonces tardaría más tiempo. Mezclamos la sal con el catalizador de tal manera que quede una mezcla lo más homogénea posible para que el catalizador actúe sobre el sustrato y así podamos obtener la descomposición que esperamos observar enseguida. Previamente hemos preparado la manguera con el balón de desprendimiento lateral, por donde va a fluir el gas producido, y procedemos a tapar el balón herméticamente de tal manera que no se nos vaya a escapar el mínimo de oxígeno. Aquí en esta otra sección del montaje tenemos una bureta, la cual vamos a proceder a llenar completamente. Para ello utilizamos un beaker que esté bien limpio. Entonces, en la cubeta tenemos agua potable,
llenamos completamente la bureta hasta que rebose. No debe quedar ninguna burbuja en ella. Y procedemos a tapar. Puedo usar aquí la mano porque el agua no va a tener ningún peligro al contacto con la piel. Es agua potable. Invertimos rápidamente la probeta y tratamos de que no quede burbujas. Acá quedó una pequeña burbuja, pero si procedemos con más rigor no debe quedar el mínimo de burbuja para que el volumen del gas medido al final de la reacción sea el más aproximado al valor real. Entonces subimos un poco la probeta de tal manera que no vaya a salir del líquido porque inmediatamente se nos derrama el líquido. La pregunta es ¿por qué no se derrama el líquido dentro de la probeta? Por la presión atmosférica que está actuando sobre esta agua, que es mucho más grande que la presión de agua en la columna de la uretra. Esto se puede comprobar en otro experimento sobre presión atmosférica. Una vez tenemos la probeta invertida con el líquido, entonces procedemos a llenar un poquito la manguera de agua para que al ingresar en la probeta no se nos vaya a bajar el nivel de líquido por ingreso de aire. Y finalmente ingresamos la manguera adentro. Esta manguera nos va a permitir recoger, observemos ahí que siempre la otra parte que contenía gas hizo que ingresara un poco de aire. Entonces, esta manguera nos va a permitir transportar el oxígeno desde el balón de desprendimiento hasta la uretra. Ahora disponemos el balón de tal manera que podamos usar el mechero a una buena distancia. Previamente tenemos aquí el mechero con alcohol etílico. Les parecerá bonito el color porque el alcohol etílico usualmente es transparente, pero este es un alcohol etílico que se utiliza mucho para los mecheros, se llama alcohol etílico azul. Entonces, por eso el color acá. Vamos a proceder entonces a la ignición. Vemos que mientras ocurre el fenómeno de la capilaridad, que es el fenómeno que permite el fluido del alcohol por la mecha en este caso del mechero. Entonces, mientras se da esta capilaridad, ya logramos obtener la llama deseada. Ahora, observemos aquí que contamos con esta escala en la probeta, está graduada, cada rayita corresponde a 5 mililitros. Así tenemos 10, 20, 30, 40 y 50 mililitros. Pero observamos que por error ya hay que descontar 5 mililitros. Ese valor lo vamos a tener en cuenta al final en el cálculo del volumen de oxígeno recogido sobre agua. Como ya tenemos presto el mechero, entonces empezamos
la reacción de descomposición, también llamada reacción de análisis. Y tratamos de que la llama pueda tener contacto de una forma homogénea. Observemos aquí cómo se va produciendo el oxígeno a medida que se va descomponiendo la sustancia. Entonces, vemos que al comienzo la reacción es bastante rápida. ¿El por qué? Porque se usó una cantidad, diríamos, grande comparada con la cantidad de catalizador. Usamos cantidades en volumen aproximadas. Lo ideal hubiese sido pesar la cantidad de clorato inicial para poder hacer su análisis estequiométrico. Vemos cómo se desalojó completamente el agua y observemos que en este momento ya lo que queda dentro es solo oxígeno. Entonces en la probeta se está enriqueciendo la concentración de oxígeno, lo que indica que los 5 mililitros iniciales ya no los vamos a descontar porque se está observando que antes el agua está recibiendo oxígeno de la probeta. O sea que para esta reacción realmente debimos haber utilizado menos sal o haber utilizado una probeta de mayor volumen. Procedamos ahora a averiguar cuál es la temperatura del agua en la cual se ha recogido este gas. Claramente introducimos el termómetro en la cubeta y hay que realizar la lectura de una forma que la vista quede directa con el enrase del termómetro para evitar un fenómeno que se llama paralaje, el cual trae grandes errores en la medición de la temperatura. En este caso estamos mostrando, si se puede visualizar, que la escalita de mercurio está subiendo hasta donde su valor es 22 grados centígrados. Este termómetro mide en grados centígrados. Esta temperatura de 22 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento en el laboratorio. Vemos que aún se sigue produciendo oxígeno y podemos garantizar que la mayor cantidad de gas que está dentro de la probeta corresponde a oxígeno. Pero como lo hemos recogido sobre agua, también habrán moléculas de agua en forma de vapor dentro de este recipiente. Ya obtenido el oxígeno, vamos a proceder a conocer su función en el proceso de la combustión. Previamente he preparado aquí un cigarrillo en este palillo, es decir, la sustancia que se va a quemar. Mientras se está quemando el cigarrillo, entonces vamos a utilizar el oxígeno obtenido e introducimos el cigarrillo dentro de la cámara de oxígeno. Observemos cómo arde rápidamente el cigarrillo. A ratos se aviva la combustión cuando el comburente tiene contacto directo con el combustible, pero como también se produce gas carbónico, entonces eso hace que la combustión no sea uniforme.